également les associations Ancinaco et l'association de Bayonne. Bon, lui, c'est le Bernard de l'université de Bilbao. Et donc, il va essayer, qu'on ne peut pas faire, jusqu'où on peut aller dans ce qui est l'ADN et la généalogie. Lo he dividido en tres partes. Una primera parte que llamo de presentación, que será más o menos breve, para que sepáis, hablaré de casos particulares, en concreto pues, de los casos realizados para... Y en tercer lugar hablaremos de un proyecto en curso, que está de alguna forma en inicio, ya veremos a ver realmente a dónde lleva todo esto, y es el proyecto de apellidos vascos, que luego detallaré un poquito, por lo menos. La présentation en trois parties. Une, bon, c'est la présentation qui sommes nous. Il expliquera deux cas particuliers. Le cas des Moutricaves, c'est moi qui l'avais lancé une étude, et Aurelio Vecchia, qui est un autre sur lequel il a travaillé également. La troisième partie sera, c'est un projet qu'il y a d'un dictionnaire automatique sur les... Ça peut intéresser, bon, bien sûr, toutes les personnes qui ont des... Respecto a quiénes somos, pues bueno, voy a comentar aquí un poquitín concretamente del campus que está en Vizcaya, el campus de Leioa. Las de investigación son una entidad dependiente del Vicerrectorado de Investigación génomique qui dépend de quel del Vicerrectorado. De forma general, los servicios generales de investigación están, no de forma científico, a los grupos de investigación de la universidad, en primer lugar. En segundo lugar, a otras entidades, a particulares que tengan alguna analítica que realizar que podamos llevar a cabo nosotros. Sur l'investigation pour l'université, pour les chercheurs de l'université. C'est des associations extérieures, par exemple pour la police basque ou pour d'autres associations. Et ensuite également, ils travaillent en dernier ressort pour le particulier. Mais ça c'est en dernier ressort, le travail de l'université, des chercheurs universitaires passe avant. En ese sentido, nosotros, sino un servicio asociado a la universidad que hace trabajos principalmente de investigación. Faire de la génétique généalogique, mais principalement donc pour le travail pour l'université. Concretamente, para no extenderme demasiado, nosotros somos el servicio de genómica y marcado en esta regla. Y las dos personas que trabajamos dentro de esta unidad somos los dos que figuramos aquí. El service de séquenciation génétique et c'est les deux personnes qui travaillent dans ce El service. servicio de genómica, porque desde hace ya unos cuantos años ya no solo se trabaja, sino que se trabaja a gran escala, analizando el genoma completo de los individuos. Puede que, ya veremos, pero para diferenciar entre lo que es genética y genómica, cuando están muy unidas, de una forma son diferentes. Que nosotros somos un servicio de genoma, sino del genoma. Donc ils travaillent la génomique et la génétique, c'est deux différences. Y genómica. Même si elles se rejoignent. Tanto una como la otra se realizan por nuestro servicio. Donc ils peuvent réaliser les deux études. Respecto de dónde venimos, D'où ils viennent? procedo del Departamento de Genética de la Universidad. Donc s'ils viennent du service de... Para saber un poco, digamos, de mi labor investigadora, que sepáis. Bon, ils se présentent un peu. Y siguiendo un poco lo que un colega de profesión me decía, que era unicultor o criador de conejos. Quiere decir que soy más bien pastor o ganadero. Lui pourrait dire plutôt que c'est un gardien, il est enfocado, il est dirigé plutôt vers... Y muchos de los trabajos que hemos ido realizando en el servicio, por lo menos por mi parte, han sido siempre para Cales. Tout son travail dans sa thèse, ça a été la sélection génétique. Sélection génétique des En realidad está bastante relacionado. La forma de análisis. La
génétique humaine parce que finalement c'est les séquenciations, c'est pareil. Pero las dos ideas básicas es, como he comentado, que no somos una empresa como tal y que además no somos... Ils ne sont pas une entreprise spécialisée dans la génétique généalogique. Bon, mais... Para terminar esta primera parte de presentación nuestra, ¿a dónde vamos? Nosotros trabajamos en el campus de la facultad, consolidar el servicio de manera que demos un mejor soporte a los investigadores, como a acceder a un nuevo edificio, con mejores instalaciones, simplemente para que cuando tengáis que contactar estaremos en eso. Ils sont en train de s'agrandir, ils vont aller dans un nouveau bâtiment justement pour pouvoir continuer les associations, les particuliers, pour améliorer leur travail. En esta segunda parte hablaré de dos casos particulares, como es el caso Mújica, para el cual digamos que donde hemos colaborado ha sido en la parte teórica o valorando los datos que el día dispone. Respecto al caso Mújica, y a modo de antecedentes, bueno, yo no tengo eco de él, simplemente voy a dar unos breves detalles sin entrar en cosas concretas que podrán. Ce que je lui avais demandé, donc il dit, bon lui, c'est moi qui expliquerai après un peu. Esta es la parte final y muy esquemática del problema con que se encontraba. Resumida, simplemente diré que conocía la existencia de tres posibles ramas dentro de la pilotes, de una misma pareja o de dos, no estaba claro, con lo cual no sabía si era la misma pareja de antecesores. Donc le problème c'était qu'on arrivait à marier avec une Francisca Muñoa et un autre Mújica avec le même prénom, marié. On aurait dit que c'était la même personne, puisqu'après des recherches et des recherches, je ne trouvais pas. Est-ce que c'était la même personne? Parce que des fois, ils se trompaient, au lieu de mettre la femme Maria, il mettait celle-là, de savoir si c'était. Parce que le prénom du mari, c'était Joan Mújica, dans les deux cas, et là, c'était. Pardon? Elle avait peut-être 5 ou 6 vrais noms. Peut-être. C'était courant. Voilà. Mais donc, est-ce que c'était. On a fait une recherche sur ça. Que hemos comentado y que él os ha explicado mejor, voy a hacer un pequeño inciso extra, lo que sea ADN, es muy breve. Donc, vu ce que je vous ai dit, bon, on se un peu pour quelque chose de technique sur la recherche. Isoconjugal, tan simple como eso. Pero uno tiene que tener en cuenta que cualquier muestra biológica o rastro biológico. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est bon, une prise buccale. Et là, il peut y avoir, avec la prise buccale d'un cousin, puisque moi c'est en deuxième, la lignée. La deuxième, Mújica du Canada, avec une lignée où les arbres généalogiques auraient pu se rassembler. Et il y avait un troisième, l'archiviste, historien, etc., lui, Buscoin. Donc c'était trois branches qu'on a fait des recherches. Cualquier tipo de rastro biológico puede ser una buena fuente de ADN, donde para qué tipo de análisis, llegar a concluir algo con confianza es poder tener muestras de diferentes individuos, muestras de otra vía. Bon, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'avoir des personnes, mais bien souvent, il peut y avoir que la personne est décédée, donc il y a d'autres manières d'avoir... Respecto al ADN como molécula, todos habéis oído hablar de... Vous avez entendu parler de l'ADN, mais ça, des fois, c'est très abstrait. En el caso de el núcleo de la célula, principalmente. L'ADN se trouve, pour les humains, l'ADN se trouve... Sin entrar en más detalles, es como un hilo que forma un ovillo. Y al interior du núcleo. Para que os hagáis una idea, cada célula tiene aproximadamente... Chaque cellule a, disons, l'ADN une fois étiré qui fait 2 mètres... 3.200 millones de pares de bases. Et sur ce fil, vous avez 3 millions... 3.000 de las famosas letras que vemos A, C, D, G, A, C, D, G. Les fameuses lettres. Dentro de ese libro, à l'intérieur de ce livre, pourquoi pas un livre, il peut y avoir entre 20 et 25 000 gènes. Que son las regiones que codifican para... Qui donnent lieu aux protéines.
El resto del DNA Le reste, tiene otras utilidades. il y a d'autres utilités Pero no solo à l'intérieur de la cellule. dentro de la célula tenemos un orgánulo que se llama mitocondria. Un organe se llama mitochondrie. Este orgánulo, esta mitocondria, también posee DNA. Et cette mitochondria également possède un Forma filet un círculo. comme l'ADN normal, l'antenne normale. Tanto el nuclear como el mitocondrial conformaría el genoma Le génome de la cellule. respecto a tipos. De certaine manière, Nos encontramos con que en el de la cellule, on trouve autosomas, des autosomes, sont les chromosomes non sexuels, los cuales vienen por parejas lesquels viennent par paire, en las células à l'exception des gamètes. óvulos y espermatozoides, donde solo hay una copia, un único cromosoma. Où il y Tipo a de cromosomas l'utilisation de ce type de chromosomes, está enfocado on en recherche des généalogies très proches, paternelles, paternidades, maternidades, on les recherches de paternité très proches. dentro también del núcleo Chromosomes sexuels, X e Y. X et Y. Los cromosomas sexuales, chicas, tenemos dos copias, Dans le chromosome Y, dans le cas des femmes, pero un autosoma, comme quoi ça fonctionne un peu comme si c'était un autosome, porque tiene un cromosoma por vía paterna, voire maternelle. mientras que el cromosoma Y Tandis que le chromosome Y es un est único, par le père. por lo cual sirve para el estudio de los linajes exclusivamente paternos. C'est celui qui nous sert. El DNA mitocondrial Le mitochondrial, es un DNA de una única copia circular, de una única copia Sí. circular, c'est la copie de. vía materna, Et il s'hérite uniquement par la voie maternelle. por lo que sirve para el estudio de los linajes maternos. Esto de una forma un poco amplia. Pueden hacerse diferentes cosas con todos ellos, pero de forma muy... Il y a d'autres études, mais disons que c'est les études principales qu'on fait avec ce qui est le génome en général. Nos encontramos con lo que llamamos marcadores genéticos. On se trouve avec des marqueurs, ce sont les points que nous analysons Para obtener un perfil genético de la persona, pour avoir haciendo el estudio. et les comparer avec les autres personnes sur lesquelles on fait les études. Básicamente, Et disons dirigés vers ce qui est la généalogie, nos encontramos con los marcadores llamados microsatélites on se trouve avec les appels aussi STR y los SNPs. et les SNP. Son diferentes tipos de marcadores que es una secuencia corta, Le microsatellite est une séquence varias poquitas bases repetidas. marquée par la différence entre les individus vient de la différence qu'il y a dans ces différentes petites séquences. Es un lugar puntual en la cadena C'est un lieu particulier dans la chaîne en la cual lequel un individu présente une base et un autre va présenter une autre base. y el resto de bases, por lo que los SNPs, por lo general, Pour le qual les SNP en général son aquellas posiciones diferentes en cada uno de los individuos. dans Alelos. les SNP en général ont uniquement deux allèles. Mientras que los alelos, Tandis que Muchas peut avoir vari- beaucoup muchas- de variétés muchas variables. d'allèles. Muchas variables. Tenemos uno en el caso de los cromosomas sexuales, porque solo hay una copia, o en el caso de los cromosomas no sexuales. He apuntado aquí la mutación como principal La causa. variation. La mutación en sí misma es una de las causas que provoca los diferentes alelos. La mutation Es la causa c'est principal. la cause principale pour les différents allèles. Esa es precisamente su ventaja, que es real, C'est justement son avantage. de no haber existencia. S'il n'y avait pas eu ces mutations des allèles, disons, on serait tous identiques, c'est ce qui a Una fait. desventaja, Mais en même temps, ça présente un désavantage. que como se puede y se va de dos personas realmente emparentadas, muestren algún cambio
porque ha existido mutación, pero aparentemente y genéticamente nos dirá que no. Ce qui permet que des fois on peut croire que deux personnes ne sont pas apparentées. Tres palabras o tres conceptos básicos: Vous avez entendu que vous avez lu très souvent, genotipo. génotype, Genotipo de un ADN doble, es decir, normalmente los génotype, donc on parle de des gènes paternels, es el perfil genético c'est le perfil génétique, para marcadores que se encuentran en los cromosomas sexuales o el DNA mitocondrial, lo cual solo proviene de la paterna y la materna. voilà, dans le chromosome Y, dans le maternel mitochondrial. Por haplotipo entendemos los resultados MIPS del cromosoma Y, por ejemplo. Oui, c'est dans ce ADN, dans le chromosome Y. Y la palabra haplogrupo. Haplogrupo es un concepto más amplio que engloba a diferentes haplotipos muy similares entre sí que configuran de plus étendu qui englobe différents haplotypes. Famoso R1b, característico entre otros de la población base. C'est le R1b qui est là. Cierro el paréntesis de esta parte teórica y un poco pesada de genética. Donc il ferme la parenthèse sur la partie technique, Volvemos al caso de Jean, música, como habíamos comentado, con este eje hisopos bucales. Él nos facilitó los hisopos bucales de tres individuos varones representantes de... Donc on avait pris, comme je vous disais, d'un cousin là, qu'on était rentré en contact, puisqu'on on travaillait sur la même généalogie, on retombait à peu près sur les mêmes personnes. Normalement, on doit être parents, parce que ça remonte, et disons que c'est là où on vient avec les deux femmes qui s'appellent l'une Catalina, l'autre Maria. Et donc, ça... Para esas tres muestras obtuvimos el ADN y obtuvimos los cromosoma Y. Se llama haplotipo. Donc on a obtenu les haplotypes avec cette voilà. Ces trois. En primer lugar, respecto de lo que yo he denominado como rama 1, La branche 1, qui est celle de mon cousin. utilicé introduciéndolo en dos bases de datos públicas. Je l'ai introduit dans deux bases de données publiques où on peut aller rechercher ces haplotypes. Una Il est rentré sur deux bases de données, une américaine et la seconde européenne qui se trouve avec nous. bastante intuitivas y sencillas para que cualquiera de vosotros casi podáis acceder a ellas. Éventuellement, on puisse s'en servir. La base americana, más de 25.000 haplotipos para el conjunto de marcadores que habíamos analizado en su caso. Pues un haplotype pour étudier l'haplotype qu'il avait trouvé pour la rame de nous. Tiene más de 100.000 haplotipos para esos marcadores analizados. C'est-à-dire que la base européenne. La americana solo tiene en consideración poblaciones muy grandes y los nativos americanos. L'américaine a des données très importantes et des natifs américains. Esta europea considera muchas más. A beaucoup plus de. Considera más poblaciones. Des nombres de métapopulations. Y está generada avec des échantillons de Europa, Asia, Sudamérica, Norteamérica, África, Oceanía y Australia. Ambas bases permiten situar nuestro perfil genético problema en alguna población de referencia. C'est une des bases, en fait, un profil par rapport à une population. Sur la base américaine, on n'a trouvé aucune correspondance. Es decir, no existía en su base de datos
Donc sur la base américaine, il n'y avait aucune correspondance par rapport à l'haplotype de Montreal. Sin embargo, por similitud con otros haplotipos que se disponía a su base, lo asignó L'haplotype caucasien. la europea, y una de ellas situaba el haplotipo dentro de la metapoblación europea. Pas grand-chose. Es debido no tanto a la limitación de la genética, sino a la limitación de las bases de datos. No dispone de todas las huellas genéticas siempre y cuando queramos. Sinon du fait que les bases de données ne possèdent pas l'ensemble des profils génétiques. Respecto a los resultados a nivel de parentesco biológico, Du profil génétique de ce qui m'intéressait dans la recherche de conclusion, pour savoir si nous avions un ancêtre commun, voilà. no he puesto los personal y propio de ellos. Qu'il n'a pas mis les véritables données. Simplemente aparecen cada una de las tres ramas y los 16 marcadores. Aparece todo en el mismo color porque la rama 1 y la que en su momento denominamos rama 3 el mismo perfil genético. Voilà. Disons que là, il a présenté les trois branches et sur les différents marqueurs qui ont été étudiés. Et dans les premiers plans, disons, parce que bon, tout était identique. Mientras que los tres marcadores, Il y a trois marqueurs cuyo dato era diferente a las otras dos ramas. étaient différents. Esos datos se pueden meter muy fácilmente. En este caso lo hice. No me refiero a que se introduzcan en la base de datos, me refiero a que la aplicación de forma online y bastante simple. On peut le faire donc. Porque lo hace todo ella. Il faudra nous le montrer comme il faut. Como conclusión de estos datos, Comme conclusion, podríamos decir, bueno, nos decía la aplicación la relation de parentesco, de parenté entre les deux premières branches était 12 500 fois plus probable, lo cual se corresponde con un 992% de certitude que el hecho de que sur le profil génétique par hasard. Donc il y a 99% probabilité de certitude. la rama Par contre, la certitude de parenté avec existente no existe relación o o no es concluyente el resultado. apparemment il n'y a pas de relation ou Por lo tanto, como conclusiones finales a su caso, lo que que mientras que las ramas 1 y 3 sí presentan il y a entre la branche 1 et celle du Canada, il y a vraiment, comme vous avez vu, 99 de parenté. podría ser mucho anterior. Donc là, il n'y a pas de présence de concordance. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya tres marcadores diferentes, existe la posibilidad de mutación en la cual ha cambiado ese dato y realmente si están emparentados y proceden de un ancestro común, igual que estos, Différents peuvent venir des transformations, comment se llama eso, de spermatozoïdes, et donc il peut y avoir un ancêtre commun, comme on disait, mais beaucoup plus. no va a dejar demasiado. On va aller sur le deuxième cas. En este caso, Les analyses sur trois branches de gens vivants aujourd'hui, Oui, de votre âge. oui, oui. Théoriquement, vous n'avez pas la certitude qu'il y avait un ancêtre commun. À quel niveau de vous? En 1500 Ah oui. Donc, vous recherchiez la possibilité d'avoir. Disons, on ne savait pas, il y avait les deux branches, justement avec la branche dans le mariage de Joan Mojica avec Catalina ou avec Maria. Donc, est-ce que c'est Vous avez pris trois personnes vivantes aujourd'hui pour voir s'il y a 500 ans, oui, et le troisième, peu probable. Il faudrait faire des recherches. Voilà, peu Voilà. probable. Vous avez interprété les
ancêtres communs étaient très loin de vous. Oui, 16e siècle. Supongo que es un poco lo que has comentado. Estos resultados, lógicamente, hay que considerarlos con cautela, porque eso siempre es así. Pero evidentemente, y por muchos marcadores que metamos, lo que realmente ayuda es el conocimiento del árbol genealógico, si las personas comparten ese apellido, si pertenecen a la misma, que da también validez a la prueba genética. Ce qui fait, disons, pour faire ce type d'études, on peut rentrer ces données dans les bases de données, peut-être qu'on va trouver 50, mais seulement il faut affiner, juste vu qu'on arrive à un point où on se demande, ça tout le monde connaît à peu près, là, quand on arrive à, c'est dire qu'abremos, si entramos los datos en habremos podido encontrar en China y que no tiene que ver nada. Ahora vamos a ver un ejemplo teórico de qué cosas nos podemos encontrar. On va voir un exemple. De otro compañero de Anchiñaco. Ça c'est le cas de notre camarade de Anchiñaco. De parentesco entre diferentes ramas. Plus que préoccupé par les différentes branches, c'est pas ce qu'il De su apellido. Bueno, el origen de su linaje, si realmente es un individuo más autóctono. Ouais, ce qu'il voulait, son projet à lui, c'était de rechercher également, de savoir si vraiment il venait d'une population basque. Su origen genético está en la población vasca desde los tiempos de los tiempos, o realmente... L'origine de l'île. Este compañero... Donné à la famille Litry, en fait, des échantillons. Y han realizado diferentes pruebas. Donc réaliser différentes ellas, génétiques. Algunos son STRs o microsatélites de claro si han hecho algo con DNA micronuclear. Oui, ça a été tout sur les microsatellites IRA à l'extérieur de la mer. Y también con marcadores autosómicos para ver, digamos, relaciones de parentesco. Parentesco. La parenté posible. Han sido valorados por un miembro de la Sociedad Internacional de Genealogía Genética. Donc le résultat qu'il a trouvé, qui ont la GI, je sais pas quoi. Sociedad Internacional de Genealogía Genética. Société internacional. Una de ellas, lógicamente, la singularidad de la población autóctona vasca actual. Existe una diferencia genética y una singularidad de la población vasca autóctona. Hay muchos trabajos ya apoyando esto. Uno de déjà qui appuient cette thèse. La política vasca, la Ertzaintza. Il y a des travaux faits par Del Garcia et ses collaborateurs. Analizando 27 marcadores microsatélites de I. Il a analysé 27 marqueurs autóctonos vascos resultan diferentes, significativamente diferentes del resto de poblaciones. De différence des autochtones par rapport au reste de la péninsule. N'oubliez pas que l'haplotype R1b es de los europeos occidentales, de poblaciones más amplias. Donc, il ne faut pas oublier que la population européenne occidentale. Donc, ça c'est récent de 2015. De los cuales, analizando des travaux d'études sur des ossements qui ont été trouvés dans les estudes d'Atahuerca, on s'est rendu compte que l'ADN mitochondrial principalement, entre les os trouvés, que pertenecen a este rango de tiempo qui appartiennent la à vasca actual. la population autochtone actuelle au Pays Basque. Con lo cual, no Très évident que la población vasca que la actual population basque actuelle provenga de, sino más bien que se parece más a las primeras poblaciones ibéricas de agricultores neolíticos, lo cual no quita que hubiera lógicamente contacto entre aquellos primeros agricultores. La possibilité qu'il y ait eu justement des interchanges entre ces... Para ver que sí existe una singularidad Tout ça pour dire que vraiment il existe quelque chose de particulier, une singularité. Et c'est sûr que ça permet justement de faire des recherches à la fois sur les personnes qui appartiennent à cette informe que se le da, dans l'information qu'ils ont donnée, se le ofrece este árbol, se détache ce SNP,
como un SNP característico vasco. Comme un SNP qui serait cassé là où il faut commencer à faire attention. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace Parce que ce que fait la société Family Tree, c'est lui dire qu'il fait partie de la société. Si on assume cela. Y él tiene un perfil genético único en sus bases de datos, Donc, es porque es real. Parce que si Que Family tiene un marcador característico, la es por ese hecho. caractéristique, c'est de ce fait. En base de datos hubiera un conjunto de datos poblacionales de individuos autóctonos vascos y todos ellos sería diferente. Ce serait différent si Family Tree o individus autóctonos vascos autochtones basques y que todos ellos compartieran, pero no es ese el hecho. Mais c'est pas le cas. Es más, desde Family Tree porque no disponen de muestras de individuos autóctonos vascos en cantidad suficiente como para poder. Dans leur base de données, assez d'haplotypes ou de SNP correspondant à la Otros dos SNPs il lui donne également deux autres SNP. bastan a poblaciones de Europa Occidental. Mais il y en a un qui dit bon, qu'il appartient à l'Europe occidentale. Y el otro lo utiliza para estimar de Milano a datos, va obteniendo un diferente número de coincidencias con los haplotipos que ya dispone. Por ejemplo, si utilizamos solo 12 marcadores, si on utilise seulement 12 marqueurs, en su base de datos si on utilise, encuentra más de 5.000 coincidencias. donc il trouve dans le groupe, Si aumenta hasta 25 marcadores, s'ils font la recherche avec 25 marqueurs, si on continue, si utiliza 37, 27, 17. là on va à 17. Si utiliza 67, 45. Parce que tendría que haber todavía menos, ¿no? Sí. Pero Pero normalement c'est un peu curieux parce que lo justifica porque son no solo más marcadores, sino nuevos marcadores, y entonces el resultado no es exacto. Panel, este otro panel tiene más marcadores pero diferentes ya a estos. c'est un panel eso, avec les mêmes marqueurs. De todas formas, cualquiera de estos valores, su procedencia es de idéntica o similar población, con lo cual entiende que probablement sean asociados. Dans toutes ces, il n'y a aucun qui ait le même nom ou qui vienne de la même région, etc. Donc c'est dû à ça. Analicemos En résumé, pour même si on fait beaucoup, la avec beaucoup de marqueurs, información, no puede ser lógicos y de todo el conocimiento que se tenga. l'étude ne peut être faite vraiment pour trouver les origines et bien travailler. Porque además asume un gradiente de posibles mutaciones o cambios que puedan haber, en función lógicamente de que cuantos menos marcadores analicemos, más restrictivo tiene que ser. Yo simplemente cogí los datos que me facilitaron y los metí en la base. Les données qu'on m'a données, je les ai mis dans la base américaine Y también en europea, et aussi dans l'européenne. los numéricos simplemente es abrir el desplegable, introducir y darle a buscar, es muy simple. C'est A lo que llegaba también este resultado desde el punto de vista del origen de la europea, que es de población europea occidental. on retrouvait la même chose, quoi. Lui, il a fait la recherche par ça. Con lo cual, ¿qué quiere decir todo esto? ¿O cuál es mi interpretación por eso de los datos aportados por Family Tree? On ne peut pas douter de ce qu'amène, Pero que por mucho que nos ofrezcan muchos marcadores, mais bien qu'il nous offre beaucoup de marqueurs, lo cual es útil, indudablemente, les conclusions peuvent être différentes. porque no depende tanto del número de marcadores que nos hagamos, que Ce n'est puedan ser pas datos. uniquement avec on peut augmenter le nombre de marqueurs, mais c'est ce qu'il va y avoir dans les bases. De cada uno en enviar, no enviar o de... Ouais, c'est là l'intérêt qu'il y a de ces bases de données, demande, on envoie les extraits en fait, des ADN. Y respecto del origen de la población autóctona vasca actual. Pero decir más complejo, primero, desde el punto de vista técnico, los datos que he citado son datos de DNA mitocondrial. Porque el DNA mitocondrial es el único que se puede... Y los datos que él tiene son más bien de marcadores de cromosoma Y o autosoma.
Sí, j'appartiens à la population autochtone basque maintenant, mais dire que ça vient d'une population, il faut faire sur des analyses mitochondriales qui ont été faites sur les ossements, puisque ça existe là. ¿Quién es Family Free? Family Tree. Family Tree es una empresa que viene funcionando desde el año 2000 aproximadamente, ofreciendo este tipo de análisis guardar, y entonces se te facilita que puedas encontrar personas a lo largo de su base de datos de tu población de origen. Pagando. Oui, il faut payer. Si on se retrouve avec des analyses pour nous dire la même chose, bon, ça ne va pas chercher. ¿Por qué se sigue en los datos? No es que se diferencien, es que los americanos y los dividen así, los caucásicos todos en un bloque. Es una muy diferencia entre Europa occidental o incluso más concreto, para poblaciones más concretas. Por si me ha alargado demasiado, nos hemos alargado demasiado, este proyecto también lo presenta esta tarde. Cet après-midi, il va y avoir une conférence justement sur Thunderbolt, voilà, et dirige donc qui ont des similitudes, de savoir si l'origine est la même. Donc, pour savoir si l'origine est la même, bon, donc ce sera cet après-midi. Sí. Llevar a cabo este proyecto, y nos comentó la posibilidad de que desde el punto de vista genético pudiéramos colaborar. Il a cette ambition justement, en faisant ce dictionnaire sur les GNG, de savoir l'origine, et donc il a demandé également la possibilité de faire... No existen demasiados trabajos. Il n'existe pas trop de travaux. Sobre todo los que más han trabajado en relacionar apellidos son los ingleses y los irlandeses. C'est les Anglais et les Irlandais. He encontrado 3 artículos. J'ai trouvé 3 articles. Uno de ellos, utilizando d'Andalousie, y encontró una muy baja correlación genética con los apellidos. et il a trouvé une très basse relation. Que seguramente la razón era que los apellidos andaluces o la formación, digamos, de las poblaciones sin ser realmente ramas idénticas. Donc la théorie, ce serait que les noms, ce n'étaient pas des lignages automatiquement obligatoires. Y sí encontraron una correlación entre ciertos apellidos, grupos de apellidos. C'est davantage justement sur certains noms avec le perfil génétique. Lo ha hecho a nivel más general en España. Sur un niveau plus général, surtout en Espagne. Considerando. Y la conclusión principal a la que llega es que si es posible s'il est vrai que l'on peut relationner le nom et les profils génétiques, spécialement pour les noms rares ou très rares. Con esos antecedentes, nosotros le planteábamos a Anders Ross para su proyecto que dado que sí asumimos que la población vasca autóctona actual, vu qu'il y a quand même une génétique qui est différenciée, si se selecciona uno es bastante probable que se consigan grupos de descendientes o des lignages dans ces différents no solo para apellidos idénticos, sino incluso para mente o de ortografía sean también realmente originarios de un mismo linaje. Trouver, disons, certaines différences dans les noms, de prouver qu'ils viennent qui sont du même lignage. En el trabajo consideraban que era posible correlacionarlos aquellos apellidos que denominaban raros entre 100 y 3000. Hicieron esos dos rangos. Il avait fait deux rangs dans les noms et très rares entre 100 et 3000. Incluso llegaban a estimar de cada uno de los de grupos de descendientes que observaban. Et il pouvait arriver différemment. Si tratáramos vasca con apellidos raros, muy raros, si on essaye de faire la même chose au Pays Basque avec des noms a rares, priori no relacionados, pero que tengan los apellidos que hemos seleccionado, on pourrait faire sur des hommes qui
es idéntica. Necesitaríamos un grupo control de varones de la misma población. On aurait besoin d'un groupe de contrôle de différents d'hommes qui n'est pas le même. Y habría la posibilidad de incluir casos particulares que no estén dentro de estos análisis. Et la possibilité d'inclure des cas particuliers qui ne sont pas de la même recherche. Muchos más detalles, pero simplemente habría que facilitar una muestra en hisopo bucal y rellenar un consentimiento. Le frottis avec la salive et ensuite il faut remplir un papier de ce schéma. Realizado por el grupo de investigación que os he citado antes, En suivant le schéma qu'on fait, analizaríamos o bien 16 o incluso un panel de 27 marcadores de cromosomas, 22 e-SNPs 22 SNP-Y, que parece que no seamos de población africana, son SNPs enfocados ya sabiendo que todos son de población c'est-à-dire sur les populations que l'on travaille. Y realizaríamos un análisis estadístico para obtener los posibles clústeres de descendientes o grupos de descendientes asociados a cada apellido. Obtendríamos On obtiendrait de différents los posibles grupos de descendientes groupes de descendants ou similitudes ou les variantes y los tiempos hasta el más de próximo. l'ancêtre commun pour chaque groupe. Aunque aquí figuran costes, no lo planteo para vender esta idea, simplemente para que la gente que aquí nos escucha desde el Chiñaco sepan que esto está pensado. Il faut, même s'il y a le prix de 60 €, là, il ne faut pas le considérer comme un travail d'investigation. Pensando que se hacen de una manera adecuada a un proyecto de investigación y no una analítica personal. C'est un travail donné d'investigation, pas pour des personnes Por ejemplo, individuelles. debemos analizar Sorti dans ces prix-là de 44 individus. pues, por temas técnicos de los equipos y como decía, lo he comentado antes, existe la posibilidad de incluir casos particulares aunque no cumplan. Même si ce n'est pas des recherches de lignage sur des noms rares. Porque a un perfil genético que será útil para vuestros casos, para cada caso Même particular. si ça ne rentre pas dans le DER, ça peut servir pour la recherche généalogique de celle qu'on fait, comme celle que j'ai fait moi. Estas técnicas, posterior al proyecto, Si quelqu'un demande ultérieurement quelque chose, une analyse, il faudrait analyser de leur part et de la part du demandeur. si es viable técnicamente para nosotros y como reflexiones ya finales y con esto ya acabo, como decía, parcial o total con las técnicas actuales, o sea, sin llevar a cabo el proyecto. El proyecto está todavía Dans les cas particuliers qui ne rentrent pas dans le projet du dictionnaire osmatique d'adoption, certaines va a aportar información genética de utilidad, cada caso particular que puedan tener cualquiera de ustedes, pues étant donné que ce projet il est toujours en l'air, c'est un projet qu'il y a, n'empêche qu'une fois qu'il est intéressé, s'il a un nom similaire, on pourra se référer également à ce. más fácil será que la respuesta sea con mayor certeza. Plus précise sera la demande, plus Si précise. alguien tiene una duda genealógica, pero dispone de posibilidad de muestras o de tener muy cerrados demasiados esfuerzos, Si quelqu'un a vraiment un problème, mais qu'il a son étude généalogique très très bien faite pour les échantillons de chaque branche, et la demande très précise, c'est Monique par rapport aux Américains. y nada más. Si el caso Rien de plus. Bueno, en primer lugar, felicidades. Interesante todo lo que nos has contado. Tengo que estudiar al Yelpón en la universidad para dedicarse luego a lo que se ¿cuál es la posteriormente entré en el departamento de genética y la tesis en genética de poblaciones y a partir de ahí entré en servicios genómicos. Pero si alguien quiere estar o trabajar en temas de genética y biología, es por aquí en esa asignatura su especialidad que le lleve a la genética o genómica. No existe una especialidad que yo sepa. En otros sitios puede que sí.
Sí sé que, por ejemplo, en Barcelona, quizás en Madrid, hay algunas facultades que ofrezcan las carreras, no sé muy bien, pero que a lo mejor sean más específicos. Sí, la segunda pregunta que tengo es, quería saber cuál es la procedencia geográfica documentada que hace. Yo casi la totalidad es Guipúzcoa, pero después si vas más arriba, proceden de Vizcaya. Entonces, lo que se juega aquí en la Yo comprendo apellidos. ¿qué pasa? Eso todo documentado hasta principios de La paternidad. Sobre los captadores del ADN mitocondrial, que es únicamente porque los apellidos se transmiten de varones a varones. Ese es el problema. Tengo muchas dudas sobre la pertenencia de este. No sirve nada. Dentro de cuatro de apellido, sin cambio de genética, de paternidad. Es decir, que se nos transmite el apellido. Tenemos miles de casas. Es decir, con la francesa, nada de nada. La segunda de una casa, pues hay miles de casas que tienen el mismo nombre. Miles. Puede ser muy raro. El mío, Echeverri, hay miles de casas que se llaman Echeverri. Echeverri no es la hacienda, se llamaron Echeverri. 1000 o 2000 o 10.000, no sé. Pues, es cambiando de casa. La pertenencia de pareja, la genética. Exacto, muy bien. La parte que he comentado, lo que comentáis más bien parece los aspectos genealógicos, que es lo que entiendo que controlará más Ander, que es el que no se haría de forma aleatoria, se cogerían apellidos y personas todo parecido porque tengan algo en común, no escoger simplemente Echeverris al azar y ver si todos provienen del mismo linaje. Pero más, esta certitud se adquiere también por genealogía. Sobre tres siglos más atrás, 3 siglos, es decir, por ejemplo, controlar si dos apellidos parecidos provienen de un apellido fácil, en los 3 siglos. Él decía que hay limitaciones del registro hasta un punto. Lo inventó. Él me decía, apellido Arzayus. Me habló de Arzayus. Me dijo, existen variantes. Ellos, lógicamente, asumían que eran variantes ortográficas, pero que seguramente procedían de estos que no permitían llegar a eso. Entonces, nos decía, ¿existe una posibilidad de que un análisis genético pudiera estar lo que yo había visto? Podía ser, si era un apellido raro y el muestreo se hace de una forma más por registro, a lo mejor la genética aporta algo que corrobora lo que esa es un poco la visión. Más la hipótesis del señor de paternidad. De apellidos vascos y también algo que acaba de salir sobre los agotes. Pero justamente yo lo que pido en mi último libro que acaba de leer sobre los descendientes de agotes. Y eso se podría hacer muy fácilmente con una teoría. Como ahora acabo de hablar de eso que ni lo había pensado. Se asume que la apellido Se transmite de mejor analizables para eso es el cromosoma ahí que también va por vía. Vale, pero ¿por qué no el ese? Porque en este caso, si lo que se quiere es correlacionar apellido y agote. Sí, pero lo más seguro que estamos es de la genealogía de las mujeres. Podría valorar qué es lo que se quiere y si lo que se trata no es tanto de correlacionar apellidos, sino otro tipo de, si quiere, a día de hoy, correlacionar un apellido o una casa, un linaje de apellido o un linaje de solo por vía materna. Y como ya tienen el mismo apellido, es difícil rastrear eso. Sí, claro, la relación que en cuanto a autora de este libro, lo siendo los apellidos vascos, o sea, tiene, y en cada pueblo por lo menos hay una, y a veces varias casas del mismo nombre, y todos los raros hay, pero pocos.
existen raros. Yo entiendo que ese trabajo, o sea, Anders sabrá qué es lo que entiende como muestras interesantes para el proyecto. Sí, ya voy a Caso de pues a ver, si origen de la pregunta Eso es... A ver, yo creo que la pregunta fuera hoy es lo que puede no ser lo que... O sea, no es una tontería diciendo... La ayuda de mi hija, que ha estudiado en la Sorbona, ella ha terminado economía allí. Entonces ella me corrige. Yo estoy seguro de esa una mezcla, no, yo tengo confianza en mis padres y en mi abuelo, pero un poco más atrás. ¿Segura? Pero no interesante. Gracias. Que no consultaba todas las bases de datos y tal. O sea, y como que el sitio que le andaba a él era como que bueno, no tenían más datos que esos de los de National Geographic. yo creo, esta gente empezó con la empresa en 2000, fueron haciendo cosas con el tema de genealogías y ellos están metidos en este tipo de noticias. A lo mejor lo lidera un investigador el que sea, de Family Tree, sea más completa incluso que las públicas estas, porque si son públicas ellos también pueden acceder. Yo, vamos, no se me ocurriría, porque no sería cierto, decir que lo que hacen en Family Tree o cualquier otra empresa que la sabrá, porque esto sí lo tiene, y sí tiene su base y sí es real. Pero lógicamente, por eso es importante a veces, y dispone de muestras para hacerlo, a lo mejor no necesita enviar nada a Estados Unidos y que cojan su base de datos sirva, sino que es que no hay más. Si yo mando una base de datos, un perfil genético o una muestra para que lo analices, una originaria de la población vasca, y no tienen datos de realmente autóctonos vascos, quiere o cree que con una muestra de DNA le van a decir, no, es que además tu apellido es originario de tal pueblo. Eso